Muy buenas tardes a todos los televidentes, bienvenidos a las noticias. Vamos a pasar con los titulares. Ahora nos vamos con nuestra periodista Javiera Winkelmann, que tiene una entrevista con el señor Aristóteles. Sí, aquí estamos con el señor Aristóteles. ¿Cómo está, señor Aristóteles? Muy bien y muy feliz de poder realizar esta entrevista para Química de Noticias. Muchas gracias. Bueno, queremos empezar a hacer esta entrevista preguntándole sobre sus últimos descubrimientos. Bueno, lo último que he descubierto fueron los 4 elementos más importantes de todo el universo. ¿Y cuáles son estos 4 elementos? Bueno, estos 4 elementos son la tierra, el aire, el fuego y el agua. ¿Y usted cómo los descubrió? Bueno, me llevó muchos años poder descubrirlo, pasé por diferentes procedimientos. Bueno, ¿nos podría decir cuáles fueron estos procedimientos, por favor? Claro. Bueno, al principio empecé a cuestionarme de qué está hecho nuestro mundo. Hay cosas que comparten algo en común. Primeramente empecé por el agua, que se encuentra presente en los ríos, en la lluvia, en nuestras lágrimas cuando lloramos o reímos. Luego pasé a pensar en la tierra, que está presente en la agricultura. Luego pasé al fuego, que es el elemento donde nosotros cocinamos y nos calentamos, avivamos nuestro hogar, por decirlo así. Y por último, el aire, que es el elemento que nosotros respiramos para nuestro diario vivir. Qué interesante, señor Aristóteles. Pero usted anteriormente también me había hablado de un quinto elemento. ¿Nos podría decir cuál es? ¿Cómo no? Este quinto elemento es el éter, el cual es un elemento que ocupa un lugar como fluido y no como materia. Bueno, señor Aristóteles, muchas gracias por esta entrevista para Química de Noticias. Encantado. Ahora nos vamos con una noticia que tiene que ver con la Ley de Conservación de la Materia descubierta por nuestro querido científico Lavoisier. Muy buenos días al público presente. Hoy 5 de abril de 1785, el Congreso ha aprobado la Ley de Lavoisier. Invito a este escenario a nuestro querido científico Lavoisier. ¿Puede decirnos en qué consiste esta ley? Consiste en que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y puede decirnos cómo la descubrió? Hizo un experimento en que la masa de los reactivos era igual a la suma de la masa de los productos. Bueno, después yo creo que nos seguirá dando más detalles de lo que fue su investigación. Pero en cuanto a esta información le doy las gracias. Ahora nos vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos. Atención, llame ya al 9-856-432-66. Llama ahora al número en pantalla para recibir su delicioso budín de pasas. A los 50 primeros llamados se le hará una super oferta, no te la pierdas. Llama ya al 9-856-432-66. Bueno, queridos televidentes, ahora nos vamos con nuestra periodista Constanza Smith, que tiene una entrevista preparada. Hola, mi nombre es Constanza Smith y soy reportera de Química de Noticias. Hoy le haremos una entrevista a Marie Curie. Veamos si está en su casa. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Estás dispuesta a responder una serie de preguntas para Química de Noticias? Sí. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué le gustaba hacer cuando era pequeña? Bueno, cuando era pequeña la verdad es que me gustaba mucho la ciencia, pero en el tiempo que yo vivía era difícil porque había muchos estereotipos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué la motivó a ser una gran científica? Bueno, mi principal motivación fue mi padre, ya que él, como era profesor, me enseñaba constantemente las asignaturas. Por ejemplo, matemáticas, física, química, y eso me di cuenta de que me encantaba. Bueno, siguiente pregunta. ¿Fue fácil su vida universitaria? Bueno, la verdad es que no, porque donde yo estaba, donde yo vivía, que era Polonia, era muy difícil. Bueno, muchas gracias por sus respuestas.
Nos estaremos viendo en otra oportunidad. ¡Chao! Chao. Nos vamos a una noticia de último minuto que tiene que ver con una bomba de nitrógeno caída sobre la ciudad de Hiroshima. Ahora continuamos con esta edición de las noticias de la tarde y vamos a ver ahora los modelos atómicos. Los modelos atómicos. ¿Qué son? Es una explicación a la estructura de la mínima cantidad de materia en la que se creía que se podía dividir la masa. La historia del modelo atómico dicta que Demócrito formuló la teoría de que la materia se compone de partículas invisibles, a las que llamó átomos. El modelo atómico de Dalton fue el primer modelo atómico con bases científicas. Fue formulado en 1808 por John Dalton, quien imaginaba los átomos como diminutas esferas. Este postulaba que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son invisibles y no se pueden destruir. El modelo atómico de Thomson, conocido también como el budín de pasas, es una teoría sobre la estructura atómica por Joseph John Thomson, descubridor del electrón. Este postulaba que el modelo estaba compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo, como pasas en un pudín. Se pensaba que los electrones se distribuían uniformemente alrededor del átomo. El modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico o teoría sobre la estructura interna del átomo, propuesta por el químico y físico británico Ernest Rutherford, para explicar los resultados de su experimento de la lámina de oro realizado en 1911. Este postulaba que el átomo estaba formado por dos partes, el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central de tamaño muy pequeño, donde se encuentra la carga positiva y prácticamente toda la masa es un átomo. Esta carga positiva del núcleo, en la experiencia de la lámina de oro, es la responsable de la desviación de las partículas alfa, también con carga positiva. El modelo atómico de Bohr fue un físico danés, Niels Bohr. Este postulaba que los electrones giran a grandes velocidades alrededor del núcleo atómico. Los electrones se disponen en diversas órbitas circulares, las cuales determinan diferentes niveles de energía. El electrón puede acceder a un nivel de energía superior, para lo cual necesita absorber energía. Para volver a su nivel original, es necesario que el electrón emita la energía absorbida. Súmale más vida a tu piel con la vitamina A de Lala. Súmale un vaso de Lala a tu día.
Continuamos con esta edición y vamos a un reportaje sobre la piedra filosofal y la alquimia. La alquimia es considerada como una protociencia o una disciplina filosófica que incluye nociones de la química, la física, la antropología, la metalurgia, el espiritualismo y el arte. Las escuelas de la alquimia fueron muy populares durante 2500 años en regiones como la Mesopotamia, el Antiguo Egipto, China, India, la Antigua Grecia y el Imperio Romano. Pese a sus diversas corrientes, la alquimia está muy asociada en la actualidad a la búsqueda de un proceso que permita transformar cualquier elemento en oro y a la capacidad para conseguir la vida eterna. Los alquimistas creían que la piedra filosofal roja era capaz de transmutar metales innobles en oro, mientras que la piedra filosofal blanca podría transformar los metales innobles en plata. La piedra filosofal también aparece vinculada al elixir de la vida, una sustancia que permitiría curar todas las enfermedades y posibilitar la vida eterna. Pese a la inexistencia de esta poción, muchos alquimistas, como Paracelso, lograron importantes descubrimientos en la farmacéutica. Esta piedra, también llamada Magnus Opus, poseía dos variedades. Una versión roja convertía los metales impuros en oro, mientras que su edición blanca transformaba dichos metales en plata. Aunque dicha teoría no era la más aceptada, tenía validez en su aporte científico. Tanto fue el afán de los humanos de poder encontrar la piedra filosofal en algún lugar, que los alquimistas querían crearla desde su laboratorio con procedimientos arriesgados, ya sea para obtenerla o para producir lo mismo que ella, con la transformación de metales impuros a oro, a través de la metalurgia, que es la extracción de materiales en minerales para transformarlos. De hecho, algunos alquimistas le han dado diferentes descripciones, desde Basilio Valentín, donde la ilustraba como un material cristalizado que se va solidificando, hasta los libros del magisterio. Este tiene escrito que para la creación de dicho compuesto se debía saber que la creación de cada elemento de la naturaleza y de nuestro mundo está combinado en distintas proporciones de los 4 elementos naturales, el agua, el viento, el fuego y la tierra, y que para dichos principios básicos era el azufre. Para poder conseguir la piedra filosofal se debía seleccionar una materia prima, de recomendación el oro, puesto que esto se quería transmutar en otros metales. A continuación se batía, luego se evapora el agua residual y su penúltimo paso se separan los elementos básicos para terminar purificando la sustancia, que indicaban una fase de maduración de esta: etapa descomponedora en su color negro, etapa purificadora en su tono blanco y su madurez el color rojo. El enfoque más importante de la alquimia fue cercano al año 1400, donde Nicolas Flamel había tenido un sueño con unos signos desconocidos, por lo que se había dado obligado a ir a los orígenes de la alquimia. En Europa, ahí pudo descifrar la clave de la creación de la piedra filosofal, pero poco después murió al cabo de una enfermedad que tenía desde hace un tiempo. Pero por su suerte otros lo continuaron y terminaron con la creación de aquella joya roja. Se sabe que algunos han saqueado la tumba de la persona que lo finalizó para llevarse el libro con dichos escritos, pero no estaban. Bueno, ahora vamos con la noticia sobre la tabla periódica. Hola, buenas tardes. Ahora aprenderemos sobre la tabla periódica. Fue creada en 1869 por el ruso Dmitri Mendeleev, que nació en una familia muy pobre de Siberia. Su padre murió cuando él solamente tenía 13 años. La madre de Mendeleev sabía que su hijo era un genio, así que invirtió en él todas sus esperanzas y se lo llevó a la Universidad de San Petersburgo, dejando atrás a sus 17 hijos. Fue aceptado en la universidad y desde entonces se convirtió en un gran científico. Su amor era la química y su pasión los elementos. Por años intentó ordenarlos en una tabla de manera lógica, tomando en cuenta número atómico, reactividad y otras cosas científicas.
Pero aunque Mendeleev conocía perfectamente los elementos, siempre quedaban espacios vacíos que hacían la tabla imperfecta. Faltaban elementos. Mendeleev empezó a predecir la existencia de elementos desconocidos. Él diseñó una tabla que contenía los 60 elementos conocidos hasta entonces y más de una decena de espacios con elementos inventados. Lo increíble es que acertó. Después de su muerte se descubrieron nuevos elementos y todos correspondían a alguno de los espacios que produjo Mendeleev. Así que su tabla se convirtió en la más acertada hasta la fecha y la más usada por toda la comunidad científica del mundo. Fue tan grande su aportación que en 1955 uno de los nuevos elementos fue nombrado en su honor. Bienvenidos a Química de Tiempo. Hoy en Concepción tuvimos una mínima esta mañana de 17 grados y una máxima de 23. Este sábado empezará con inestables tormentas con una mínima de 13 y una máxima de 19, con un día nublado. Este día domingo tendremos una mínima de 10 y una máxima de 18, parcialmente nublado. Este día lunes tendremos chubascos, con una mínima de 15 y una máxima de 20. Espero que tengan un buen día y un buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, despedimos esta edición de las noticias de la tarde. Esperamos que tengan una buena tarde y nos veremos en otra edición. Hasta luego.